Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy vamos a hacer un alto en las entrevistas de candidatos políticos y personas que aspiran al poder para hablar con alguien que vale la pena escuchar. A mí me pasó de conocerlo en una entrevista en algún otro canal y me detuve porque tiene una característica poco frecuente en los entrevistados que públicamente aparecen, que es la coherencia. Estoy hablando del padre Paco Oliveira, un sacerdote que creo que hago bien en presentarlo, un sacerdote de la Opción por los Pobres. Para los que somos agnósticos y no creemos, cuando uno se encuentra con una persona que decide que aquello que siente se transforma en una actitud de vida, que pone el cuerpo al Evangelio, es como muy interesante, más allá del descreimiento que uno pueda tener. Y el padre Paco es una de estas personas. Si no lo conoces, enseguida quiero que lo escuches y que veamos un modo de mirar la cosa distinto desde el lugar de personas carenciadas, personas que necesitan, personas que están probablemente olvidadas o, como dice el Papa Francisco, descartadas del sistema. En un momento de un proceso electoral, la verdad que muy particular, en donde es enorme la discusión que existe sobre los cargos, alianzas. Estamos a un ratito de las alianzas, a 10 días de que se cierren los nombres, y uno se pregunta si todo este debate, toda esta energía que se está poniendo, intenta atender lo que el padre Paco y tantos otros sacerdotes están viendo en el día a día. Yo a veces siento que es de una banalidad y una frivolidad tan grande, y asumo que tengo que ver en esta discusión, cuando estamos todo el tiempo viendo si tal arregla con cuál, si se pronunció, si la encuesta, en un país en donde, solo por dar un dato, para ya recibirlo a Paco y hablar con él, debería estremecernos a todos. Esto es información oficial. La mitad de los chicos en la Argentina es pobre. El 51,7% de los chicos es pobre. El 35% de esos chicos va a un comedor comunitario, probablemente como los que los sacerdotes de la Opción por los Pobres tienen. Entonces digo, si toda esta discusión sirviese para abordar definitivamente esto, estaríamos en condiciones de decir algo cambia. Ahora, si es solamente por la banalidad de acceder a un cargo del poder, me parece que vale la pena hacer un alto, insisto, en los candidatos que escuchamos todos los días y sentarnos a presenciar la mirada de un sacerdote al que ya recibo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Lindo verte. Gracias. Por favor. Primera vez que estás acá, ¿sí? Sí, la primera vez. Entonces casi que hago como una ficha de hotel. ¿Decís la edad o no? Sí, totalmente. ¿Cuántos años? 54. Y será de Dios que sos más joven que yo. ¿Y cuánto de cura? Y ahora en diciembre voy a hacer 30 años de cura. Me ordené muy jovencito, 24 años, me ordené de sacerdote. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? ¿Cómo sentiste ese llamado? Yo digo que hay tres cosas que influenciaron, digamos, que me ayudaron, y calculo que un poco de Dios habrá tenido que haber en esto. Uno, la familia, católica practicante, pero me educaron siempre muy sencillamente, clase media bien. Yo nací en España, en el sur de España, en Málaga, y soy argentino porque me nacionalicé. Mi casa siempre estuvo abierta y siempre nos educaron sencillamente. Podríamos haber tenido más dinero en el bolsillo y no lo tuvimos, yo lo agradecí. Un cura que nos abrió el camino en ese tiempo en España, también hay barrios de chabolas, las villas de emergencia, nos llevó a conocer esa realidad y ahí a mí me golpeó algo. Y después yo formaba parte de los scouts y teníamos dirigentes scouts que me abrieron muchísimo la cabeza. La primera vez que yo escucho hablar de la guerra de las Malvinas fue un dirigente scout que nos dice eso se armó para que la dictadura siga en el poder, ¿no? Yo tenía 16, 17 años, pero me refiero, me ayudaron a ser crítico y a entender también que la vida tiene sentido si servís a los otros. ¿Argentina era nada eso? ¿O tenías algún vínculo con nuestro país? No, ningún vínculo. A ver, un tío mío, cuando le dije me voy a la Argentina, yo quería ir a Centroamérica. Venían los curas, nos contaban todavía las batallitas de por allá y yo quería ir a Centroamérica. Me dijeron, mira, si querés a la Argentina, feliz de la vida. Yo quería compartir mi vida con los más pobres, no solamente trabajar con ellos. Y ahí un tío mío me dice, portate muy bien en la Argentina, que la Argentina nos sacó mucho hambre. Claro, recordemos aquel barco, la historia de Evita y etcétera, etcétera. Te venís a la Argentina y tenías qué edad más o menos.
Y yo vine con 23 años. ¿Apenas ordenado? Sí, sí, sí. No, todavía no me había ordenado, me faltaba un año para ordenarme. Para ordenarme fui a España para estar con la familia y volví. ¿Y te viniste? ¿Y llegaste a dónde? ¿A dónde recalaste? Llegué al centro de Buenos Aires, bueno, al centro de Buenos Aires, a Caballito, pero desde el Vamos ya empecé a trabajar en las villas de Matanza y después al poco tiempo ya me fui a vivir a las villas. ¿Está bien si te digo que sos un sacerdote de la Opción por los Pobres? No, no, está perfecto. Yo formo parte de ese grupo, que es un grupo de curas, que estamos en todo el país, un grupo chiquito, y que bueno, que nos define eso, la Opción por los Pobres. Ni somos los únicos que la llevamos adelante, ni somos los que lo hacemos mejor ni peor, pero simplemente nos reúne el deseo de que lo que hagamos lo hagamos desde la mirada de los más pobres. No se ve la realidad igual si uno mira desde ese lugar que desde otro. ¿Es una corriente o es un movimiento inorgánico, no sé cómo llamarlo? ¿Cómo sería? Papeles no tenemos, pero de alguna manera somos herederos del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. A ver, los que nos escuchan, el más conocido era Carlos Mujica, ¿sí? Pero tantos otros, Carbone, bueno, Ricciardelli, muchísimos sacerdotes que fueron abriendo ese camino y de los cuales tenemos 20 asesinados. 20, 21, no estamos muy seguros por ese compromiso, solamente de curas. Cuando llegaste te encontraste hace 30 años una Argentina muy distinta a la de hoy. Contame qué viste y qué ves hoy. Bueno, yo llegué poco antes de la hiperinflación, ¿sí? Recuerdo eso fuerte, fue como un añito después, ¿no? Porque yo llegué en el 87 y eso fue un poco después. Qué lindo recibimiento te dimos. Era impresionante, ¿no? Uno iba a comprar algo y la verdad que eso me costó, pero mi primera imagen que tengo en la cabeza, yo llegué un miércoles, el sábado fui a una villa de emergencia en la zona de Ciudad Evita, la villa de Puerta de Hierro, donde tengo gente a la que quiero muchísimo. Y cuando entro ahí sentí que entraba en un campo de concentración, ¿no? Y ver los chicos dándose con el Posirrán desde con 7, 8 años, y yo decir, acá, si yo hubiera nacido acá y hubiera crecido acá, mi vida, a mí no me importa la vida de los demás, ¿no? Eran núcleos habitacionales, porque todavía existe, núcleos habitacionales transitorios que había hecho la dictadura, sacando a la gente de capital, los mandó a provincia para aprender a ser seres humanos, ¿eh? Ahí vivían un año, después le daban la vivienda definitiva. La vivienda definitiva nunca vino. Un pedacito así, tu parela del vecino, tu parela del otro vecino, tu parela del otro vecino. Es difícil crecer así. Es impresionante que uses esta expresión, porque no es menor. Era un campo de concentración. ¿Hoy siguen estando estos campos de concentración? Sí, sí, los núcleos habitacionales transitorios siguen estando. A ver, lo que yo me refiero es que la forma, ¿no? Pegadita, un pasillito, no tenés forma de ampliar tu vivienda, de mejorarla. Te dijeron, vas a vivir acá por un año, ¿sí? Después vas a tener tu vivienda definitiva. Nada de eso se cumplió. Y después exigimos que los que no tuvieron ninguna oportunidad en la vida vayan aplaudiéndote cuando vamos pasando por la calle, por decirlo de alguna manera. Digamos, esto es un límite muy particular, porque vos decís, de haber yo tenido esa educación, de haber tenido esa no posibilidad, porque se trata de no posibilidad, entendés que la vida del otro valga poco. Yo digo, vieron que hoy está de moda, muy de moda esto de la meritocracia, sí, claro. ¿no? Para un cristiano lo que existe es la fraternocracia. ¿Sí? No hay meritocracia por ningún lado, hay fraternocracia porque el otro es tu hermano. Pero lo que yo digo, la meritocracia para mí no tiene ningún sentido, pero podría tener algo de sentido si todos partimos de la misma línea de largada. Cuando vos partís tan atrás, como lo que dijiste en el editorial al principio, tenemos más de la mitad de los niños de nuestra patria, ¿sí? Pobres, sin futuro. Muchos de ellos indigentes. Y después queremos bajarle la edad de punibilidad, por ejemplo, ¿sí? Queremos meterlos antes presos. ¿Por qué no hacemos algo para
para que nuestros pibes tengan un futuro, para que vean que ellos tienen derecho, que no tienen que ser carne de cárcel, que no tienen que ser carne de cañón. Eso es una tarea que creo yo, ahí recién podríamos hablar un poquito de el esfuerzo individual y de todas esas cosas. Es muy interesante esto. La meritocracia de laboratorio parece interesante. Es decir, claro, a mí me va mejor si yo pongo esfuerzo y progreso. Claro, el punto es que si yo he sido privado de toda dignidad inicial, ¿de qué esfuerzo me piden que yo... ¿De dónde arranca ese esfuerzo, no? Claro. A ver, yo vivo en estos momentos en un barrio muy precario, en un asentamiento en Merlo, en una zona de Merlo, de Libertad, y yo veo las criaturitas y yo digo, ¿qué futuro? No hay futuro. Ahora, bueno, la gente la lucha cada día, se levanta re temprano, pasa a la calle de barro, camina 15 cuadras para tomar un colectivo, hacer 1 hora y media de viaje para ir a laburar a cualquier lado, muchos de ellos claramente en negro, muchos que no tienen laburo, tirando de un carrito. No es que la gente se sienta a esperar, porque eso es también lo que muchas veces desde una visión de clase media, de clase acomodada es esta visión de choriplanero, ¿no? De que te gusta de recibir las cosas de arriba. La verdad que no es así, pero se hace a veces muy difícil. Otro cura que ya no está más, que yo soy de Rosario, que trabajaba mucho, que el padre Montaldo, charlando y tomando mate, alguna vez me dijo, no entendés la pobreza. Usted, me decía a mí, ustedes, la clase media, no entienden la pobreza. No está tan equivocado. No es fácil. No es fácil. No es fácil si, digamos, de alguna manera no pateas el barro. Pero también no es fácil si uno no es capaz de mirar más allá, no sé, de sus propias necesidades, de su propio ombligo. Y muchas veces, no sé, en todo, hasta para votar, miramos qué me conviene a mí y quizás no miramos en el conjunto. Claro. Y después aparecen estas discusiones, porque si yo te pregunto, ¿vos entendés al pibe de la Villa de Merlo que afana para sobrevivir? Y decís, claro que no entiendo, me decís, estás justificando el robo. Digamos, digo, pasa esto, ¿no? Claramente, y por supuesto que uno no justifica el robo. Yo le digo a los pibes, le digo, mira, no hay que robar porque no hay que robar, pero además es que las cárceles están llenas de pobres, ¿sí? Están llenas de pobres. Está todo organizado para que los pobres llenen las cárceles. Hasta por cuidado propio no hay que robar, no hay que afanar, ¿no? Eso, digamos, es clarísimo, pero también tenés que darle oportunidades a las personas para que puedan salir adelante. ¿Qué te pasa hoy? Porque me imagino que hoy, Oxirram, Paco, lo que sea, cuando salís a laburar en la villa, contame cómo es tu laburo, cómo es tu parroquia, qué hacen en la parroquia, el comedor, contame eso. Bueno, yo por 13 años estuve en otro lugar, en Avellaneda, en la isla Maciel. Ahí te puedo comentar un poquito más, te puedo hablar de vos, ¿no? Más vale sí. que sí. Encima soy más viejo que vos, así que sabelo. No sé si... No, entonces de usted. No, claro. En estos 13 años fuimos construyendo una fundación, se llama Fundación Isla Maciel. La palabra fundación suena muchas veces medio mal, ¿no? Pero bueno, en la forma jurídica, que sería como la pata social de las cosas que llevábamos adelante desde la parroquia, ¿no? Nuestro lema es trabajar y vivir con dignidad e intentamos eso, sobre todo apuntarle al trabajo y a la vida con dignidad. Hoy estamos, sí, teniendo un comedor que tiene 750 personas que cena cada noche de lunes a viernes y sábado, domingo y feriados, que antes no lo hacíamos, lo hacemos al mediodía porque nos dábamos cuenta que los lunes o después del feriado, no solo los niños, pero siempre decimos los niños, llegaban con hambre. Tenemos un pequeño centro odontológico, hacemos mucho mejoramiento de vivienda, pero a ver, nosotros tenemos microcréditos para el mejoramiento de vivienda. Vos pedís un crédito, se te da
tanta plata en materiales. Vos pones la mano de obra o con alguien buscas de mejorar tu casa, con alguien un arquitecto que te acompaña. Y después lo devolvés en pequeñas cuotas según cómo podés, basado en la confianza y en la solidaridad. Esto es la realidad. Hasta el 2015 teníamos tantos pedidos que no dábamos abasto. Hoy prácticamente no tenemos pedido. ¿Por qué? Porque a la gente no le sobra un peso para cambiar una puerta, para cambiar una ventana, para cambiar un techito. 750 almas van todos los días a comer una vez, fin de semana. ¿Y qué te pasa, yo te decía, cuando te cruzas con un pibe aspirando Poxirrán o Paco? Bueno, primero que hay drogas para los ricos, hay droga para los pobres. Siempre la droga para los pobres es la peor, ¿no? Y la de menor calidad, y por eso el Paco realmente está destrozando a nuestros pibes. Yo tengo una posición que muchos quizás me la critiquen. Yo pienso que por lo menos la marihuana tendría que estar legalizada, ¿sí? Y tendría que, de esa manera se acabaría con las mafias, que son las que hacen la plata, porque ni siquiera el que vende en el barrio, ese es el último orejón. El eslabón más débil, que se va a castigar, ¿no? Que se le tiene mucho desprecio en los barrios, porque el tranza, la gente dice, estás matando, ¿no? Pero a veces el propio hijo del tranza, ¿sí?, se droga y va a nuestros centros para intentar salir de ahí, ¿no? Ahora, después hay quien maneja la droga, y en nuestra patria no hay mafias como en México, como en otros lugares. Es parte del poder instituido y de órganos que tendrían que cuidarnos. Yo no quiero decir muchas más palabras, ¿sí? Los que manejan. He tenido bastante lío, así que cuidá. No quiero que por culpa de esta charla encima tengas un lío más. Así que... No, pero hay que decirlo, porque yo digo, yo nunca voy a luchar contra la droga. Yo voy a intentar que los pibes no entren, ¿sí? Que puedan entender haciendo cualquier cosa. A ver, cualquier cosa no es cualquier cosa, pero la vida es mucho más que comer. Nos podíamos quedar con el comedor o podíamos hacer una orquesta infanto-juvenil que tenía que ser orquesta del Bicentenario y que en el 2015 nos dijeron no hay presupuesto para eso. Bueno, nos costó 2 años y medio, 3 años. ¿Sabes? A mí, yo me emociono. Una criaturita, estoy hablando de alguien en concreto, que vivía en un ranchito, pero realmente miserable, que hoy tiene una casita, ¿sí? Y que la mamá le pudimos conseguir su trabajo y la mamá despacito va pagando su casita. Hoy vive con dignidad. Y verle tocar la flauta traversa, y la verdad se te sigue yendo a comer al comedor, porque, bueno, además ya porque es su lugar, pero además también porque lo sigue necesitando, pero se te caen las lágrimas. Tenemos que hacer esas cosas para que nuestros pibes vean que tienen derecho a esta vida también. ¿La niña tocando la flauta traversa se parece a la presencia de Dios? Sin duda, sin duda. San Agustín, que otra vez hablamos, dice que el que canta algo así reza 2 veces. Pero, a ver, claro que es la presencia de Dios porque Dios es dignidad. A ver, el Dios en quien yo creo y que, digamos, a mí no me separa si el otro cree o no cree. Yo soy mucho más amigo de muchos agnósticos y muchos ateos, a los que nos une, por lo menos, el modo de ver que tenía Jesús. Jesús no excluía a nadie. Hoy no excluiría a alguien por su orientación sexual, ¿sí? Y eso después tiene implicancias en lo político, en lo concreto, no solamente en decir quién soy yo para no criticar a alguien. A una persona gay. Exactamente, o lesbiana. Ojo que lo dijo... el Papa Francisco, ¿sí? Dice que no alcanza con eso. Yo creo que no. Yo creo que debemos avanzar mucho más, ¿no? Pero bueno, Jesús no excluía a nadie, absolutamente a nadie. En ese tiempo no te podías acercar a un leproso, ¿sí? Porque no solamente era impuro físicamente, sino a los ojos de Dios. Jesús va y lo besa, lo abraza, ¿no? Lo que después hace San Francisco de Asís. Podríamos poner 1000 ejemplos. La otra cosa, Jesús no quería el sufrimiento.
¿Y qué hace? Todo el tiempo está curando a la gente. Si eran milagros o no eran milagros, no lo sé, ni me interesa. El tema es que esa persona revivía, ¿no? Y la tercera cosa que hace Jesús es compartir el pan, ¿sí? Decir, muchacho, el pan se parte y se comparte. Hoy venía para acá, iba escuchando el pan a 100 pesos. ¿Sabés que dijiste 2 veces en esta charla compartir el pan y veo tu remera? Que me imagino que no es aleatorio, no es casual que decidas tener esa remera. No es casual, no es casual por quien me la regaló y no es casual porque realmente es eso, es un pan partido y compartido. Me lo regaló una gran artista de Mar del Plata, siempre voluntaria, digamos, nunca por dinero, que anda haciendo murales por todos lados. Uno tiene también el lugar común y cómodo de que el cura tiene el clériman, se llama el coso ese, sí. la sotana. O el cuellito. O el cuellito. ¿Y qué pasó con vos? No, a ver, no vas a ver un cura de Noción por los Pobres, por lo general, con cuellito. Tenemos obispos que no van vestidos digamos, de obispos, no por de decir cura, algo. No van de cura. No van de cura. A ver, no sé, si yo tengo que ir a lo mejor a la comisaría y tengo que hablar, a lo mejor me lo voy a poner. Nosotros decimos que abre muchas puertas. Claro. Si lo usás no para beneficio personal, sino lo usás para los demás, bienvenido sea. Sé que a veces incluso, a mí me llamó la atención esto casi al poco tiempo de llegar. Yo subí a un colectivo, ya no voy casi en colectivo, voy en moto. Subí a un colectivo y iba con el cuellito abierto, no así cerrado, porque iba a barrios que todavía no conocía mucho, y no me querían cobrar en el colectivo. El colectivero no me cobraba y yo una vez le pregunté, por a mí me daba vergüenza. No, dice, porque para mí es como una bendición que usted entre acá. Entonces, en ese sentido, tiene su parte positiva. La negativa es que también separa. Y yo no quiero separarme, no quiero ser distinto. Jesús no iba de cuellito. Seguramente iba bastante zaparrastroso, me salió algo bien gallego. No queremos separarnos, queremos ser iguales. Y también, si yo voy en un colectivo, ¿qué le importa a la gente si soy cura o si no soy cura? En mi barrio todo el mundo sabe que soy cura. Que lo sos. Viste que también los lugares comunes son los curas del tercer mundo. Bueno, Mujica es como un gran referente. Zurdito. ¿Te jode que te digan cura zurdito? A ver, si lo dicen... el que te dice cura zurdito te lo dice para despreciarte, ¿sí? Yo podría decir que macrista no soy, ¿sí? Digo, bien claro, bien claro. Pero a mí me define el Evangelio, no me define... El otro día, haciendo broma con alguien, le digo, mira que yo cuando celebro la misa, no celebro con sinceramente. Y me dice, ¿qué? Con el libro que yo celebro como celebra cualquier cura, con el libro de la liturgia que tenemos ahí. Ahora, cuando te dicen zurdito, te están queriendo despreciar. Y yo les puedo responder con esto. Si doy pan a un pobre, me llaman santo. Qué bueno que es el padrecito, qué bueno que es santo, qué tal. Si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. Eso lo decía Helder Câmara, gran obispo brasileño, uno de los 18 obispos que hacen el manifiesto de los obispos del tercer mundo y que de ahí nace el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y dice, hay que cambiar este sistema, hay que cambiar estas estructuras que generan lo contrario al plan de Dios, a la fraternidad, que genera la miseria, no hay pobre, hay oprimidos. Pensando en esto que lo trajiste sobre la mesa, ¿no? No soy macrista, tampoco celebro con sinceramente y todo esto. ¿Qué es para vos desde el laburo en Merlo, desde lo que hiciste en la Isla Maciel, qué es el macrismo? La verdad, para mí, una mentira muy grande, porque muchísima gente, y además de los sectores populares, le votó porque dijeron que íbamos a vivir mejor,
que con este gobierno nadie iba a pasar necesidad de ningún tipo, ¿no? Uno veía los anuncios de la propaganda y yo estuve a punto de votarle. A ver, no lo iba a votar porque uno más o menos sabe, ¿sí? Qué implica el neoliberalismo. ¿Sí? No es la primera experiencia que tenemos ni en Argentina ni en América Latina. Y sabemos las consecuencias que tiene. Pero te mostraba un mundo de fantasía. Y hay gente que lo compró. Y que lo compró con toda la honradez del mundo, porque va todos los días de su casita al trabajo cuando lo tiene, sufriendo y diciendo, bueno, voy a estar un poquito mejor. Y en 3 años... la verdad es un desastre en nuestra patria. A ver, los curas Nación por los Pobres nos criticaron mucho y quizás, a lo mejor hasta con un poco con razón, nosotros dijimos hace 2 años que votar a Macri era pecado, ¿sí? Es un término muy teológico, ¿no? Un término muy teológico. Pero si un gobierno lo que hace es traer muerte, ¿sí? Y cada vez más muerte, los cristianos no podemos votar la muerte. El pecado no es solamente lo individual. Hay un pecado que es social, que es estructural, que era eso que hablaba Helder Cámara, que decía, si pregunto por qué no tienen pan, ahí vienen los problemas, porque ahí ya te metes en política, claro. Ahí te metes en las mediaciones para cambiar las cosas. Y hoy, a 2 años de haber dicho esto, ¿seguís teológicamente diciendo votar a Macri es pecado? Sí, claramente, claramente. Además, yo ya creo que ya sería, a ver, creo, con todo respeto por Mirta Legrand, pero creo que prácticamente ella es la única que dice está todo mal, pero hay que seguir votándolo. Seguramente porque a ella le va bien. Ahora, ya yo pienso que ya sería de tonto, por no decir otra palabra, que los sectores populares lo voten, porque abrimos la heladera y no tenés nada dentro. A ver, frente a la realidad, a ver, claramente hoy en los barrios la gente no va a votar a Macri, clarísimamente. Sabés que inmediatamente la contestación, para no discutir esto, para no discutir no el dar pan, sino el origen de la falta de pan, te van a correr y te van a decir, labura para Cristina, está haciendo campaña por el kirchnerismo. Vos sabés que, digamos, sí, esto sirve para que no discutamos lo otro, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando te dicen eso? Bueno, digo esto, que el día que yo vea un alma caminando, me voy a preocupar de las almas. Mientras yo vea seres humanos, ¿sí?, que tienen necesidades, voy a intentar preocuparme de ellos. No solamente a nivel individual, sino, vuelvo a lo mismo, hay que cambiar estructuralmente un sistema que es injusto. El día que yo vea que, no sé, que el macrismo defiende, ¿sí?, y hace un mundo más justo, yo me hago macrista, por decir algo, porque a mí no me define, vuelvo a repetir, ni el kirchnerismo ni el macrismo, sino que sí me preocupa lo que pasa en la realidad. Yo te decía cuando hablaba de este sacerdote que me decía, no entendés la pobreza. ¿Crees que el presidente, lo que representa, no quiero personalizarlo, lo que representa, es capaz de entender lo que es la pobreza? A ver, sería muy difícil porque nunca compartieron, pero además porque nunca miraron desde ese lugar. Pero además yo creo claramente, a ver, que esto no es simplemente que les salió mal. Hay determinada forma de ver las cosas. El trabajo es un eslabón más de la cadena productiva, lo dijo el presidente, lo dijo con otra palabra que ahora no me sale. Entonces, bueno, tenemos que bajar los salarios para llegar a que esté más equilibrado. ¿Por qué no hacemos otro tipo de política? Yo no soy economista, ¿sí?, ni me voy a meter por ahí, pero ¿por qué no le ponemos impuesto a los que más tienen? ¿Por qué no prohibimos que se lleven el dinero afuera como se lo están llevando, la timba financiera de la que habla el Papa Francisco? Yo quisiera ir un poco más, pero Francisco habla, lo que no puede ser es este capitalismo financiero que lo único que hace es jugar con el dinero, que no produce absolutamente nada. ¿Sentís que el Papa banca la opción por los pobres? Sin duda, sin duda. A ver,
hablo personalmente, pero en general, los curas nacen por los pobres, nunca fuimos papistas, pero hoy en día realmente nos sentimos representados. A ver, después de Francisco a lo mejor viene Benedicto XVII o Benedicto XVIII, porque cambios estructurales no está habiendo en la Iglesia, pero eso también, como en cualquier institución, depende mucho de las fuerzas, Claro. ¿no? de quién tiene más fuerza acá, quién tiene más fuerza allá. Pero sin duda, Francisco, simbólicamente, por lo que dice y por lo que hace, está al lado de los más pobres. ¿Y qué te pasa cuando, para reducirlo siempre al cristal de la dialéctica, de la grieta argentina, dicen, el Papa es un Papa acá? Que también es querer basurear. Es querer basurear. A ver, ¿qué dirían de Jesús hoy? Yo me lo pregunto muchas veces. ¿Qué dirían de Jesús hoy? Jesús no lo mataron por repartir estampitas. ¿Sí? Tocó los intereses más profundos de la sociedad de esa época. Los intereses religiosos, ¿sí? Que utilizaban la fe, ¿sí? Digamos, para enriquecerse, y que además estaban en connivencia con el poder político, un poder político opresor, que era el poder romano, que oprimía al pueblo con impuestos, con esto, con todo. No, Jesús, con lo que hace y con lo que dice, se enfrenta a todo ese sistema, y no por casualidad termina en una cruz. A ver, no es mía esta frase, sino de Eduardo Lacerna, de nuestro grupo de Cura de Nación por los Pobres. Dice, nosotros, cada vez que rezamos el credo, nos estamos metiendo en política. ¿Sí? Lo mataron, ¿sí? Bajo el reinado de Poncio Pilato. ¿Sí? Pilato, el que se lava las manos, y dice, quítenme a este. Poder judicial, o sea, Sí, sí. Él en realidad el ejecutivo, pero después hubo quien los puso ahí, no hubo un juicio justo. No estuvo detenido, sí, desaparecido no, pero fue torturado. A ver, hoy la cruz nos la colgamos al cuello, y no está mal, pero la cruz es un instrumento de tortura, era la forma en que se asesinaba al subversivo de la época. Lo único que cree un cristiano es que Dios bajó de la cruz a Jesús, y por tanto mi misión o la de cualquier cristiano es seguir bajando a los nuevos crucificados de la historia. ¿Qué te pasa con la discusión respecto al kirchnerismo? También, ¿no? Si yo antes de venir releía un poco tu historia, es el cura acá, el padre Paco kirchnerista, aquello que... ¿Qué te pasa cuando ves la discusión que hay respecto a la corrupción de la gestión de Cristina? A ver, lo primero, se ganó una elección, ¿sí? Por un punto, y mucho tuvo que ver el discurso de la corrupción, ¿sí? La de Macri, decís vos, ¿no? La que gana Macri. La que gana Macri, ¿sí? Una de las batallitas fue, se robaron un PBI, se robaron todo, dejaron el país, bueno, se robaron todo. Después resulta que cada vez que andan buscando lo que se robaron todo, resulta que muchas cosas se encuentran del lado del macrismo, ¿sí? Por ejemplo, en los paraísos fiscales, y después hacen una ley para repatriar esos dineros que nunca pagaron impuestos, que seguramente fue de muchos trabajadores que trabajaban en negro, y entonces en vez de hacer eso lo mandaron para afuera. Pero no solo eso, sino que después por decreto el presidente permite lo que se había sacado de la ley. El blanqueo de los familiares. El blanqueo de los familiares. Si eso no es robar, a mí que me digan lo que sea. ¿Con esto qué quiero decir? Hubo desvíos éticos, como le dice Fray Beto a Lula, después de decirle a Lula, flaco, nadie te va a sacar de la historia, por más años presos que te tenga. Fray Beto es un gran dominico, brasileño, un hombre de izquierdas podría ser. Te decía entre paréntesis, el movimiento, los obispos del tercer mundo decían, el capitalismo no tiene nada que ver con el evangelio. Hay una forma mucho más cercana al evangelio que es el socialismo. Ellos llamaban humano, cristiano.
Después ponele como quieras. Bueno, Frei Beto le dice, Lula, nadie te va a sacar de la historia. Pero después le dice, yo veo algunos defectos que tuvo tu gobierno. Uno, se olvidaron de las bases, de seguir construyendo política desde abajo. Otro, los desvíos éticos que hubo. Bueno, eso es otra forma de decir la corrupción. Yo creo que en todos los gobiernos los hay. Es cierto, como dice, creo que nuestro amigo, ¿no? Reinaldo Siete Case, claro, depende mucho de en cada país qué lugar vos le das a la corrupción. A ver, yo digo con el Papa Francisco, son palabras del Papa Francisco a los movimientos sociales. La honestidad tiene que estar en todos los aspectos de nuestra vida. Vos en tu trabajo, yo en el mío, en mi familia, en la escuela, en todos lados. El que se meta en política, en un movimiento social, en el seminario, dice el Papa Francisco, si le gustan mucho los autos de lujo, si le gustan mucho los espejos, si le gusta mucho el dinero, dice que se mire lo que pasa en su corazón, pero que no se meta porque va a ensuciar la noble causa que enarbola. Pero Paco, digo, los bolsos de López, los funcionarios viviendo en Puerto Madero con los espejos. Yo digo, yo a veces escuchaba a algunos funcionarios, porque también es muy interesante, la política argentina no niega la corrupción. Dice, pero vos sos más corrupto. O sea, lo cual es yo siempre digo, el delito del oponente no extingue el propio. Pero digo, los bolsos, Puerto Madero, algunos que creían que se habían subido a Sierra Maestra y lo más alto es el piso 30 de Puerto Madero. ¿Eso qué es? Bueno, a mí, por eso, Puerto Madero, además está a 5 minutos de la isla Maciel. ¿Sí? A 5 minutos, y la gente de la isla Maciel va a buscar la carne a Puerto Madero. Yo siempre voy con ejemplos, pero creo que van al tema. Uno de estos dirigentes importantes de Podemos, no me acuerdo el nombre ahora. Del de España. Del de España. Se compró una casa muy linda, muy grande, a las afueras de Madrid, y se armó un verdadero revuelo, ¿no? Un verdadero revuelo. No era para alquilar, no era para ir de fin de semana, era la casa para su mujer y sus 2 hijos que habían nacido, mellizos, ahí cerca tenía el colegio público donde lo quería llevar, pero sin embargo hubo una gran crítica. Primero de la derecha, sos vos que tenés esas ideas, que no sé qué, ¿cómo te vas a comprar esa casa? La verdad que no era para alquilar, no era tal. Ahora, también hubo crítica desde el propio sector de Podemos. Y un alcalde de un pueblito dijo, yo sigo viviendo en el mismo departamentito, en el mismo departamento. Y la cosa no se ve igual desde Puerto Madero que desde ese departamento. Esa es la opción por los pobres, mirar desde ese lugar. Y eso tiene implicancias, vivir con sencillez. ¿Y vos sentís que el gobierno anterior vivió con sencillez? Digo, Cristina en sus hoteles, los funcionarios viviendo en Puerto Madero. Bueno, vuelvo a lo mismo. Yo no voy a entrar en la vida de cada uno. Vuelvo a decir, no me gusta Puerto Madero. También creo que, y voy a decir una cosa en concreto, porque si no van a decir, no, el cura en esto no se jugó. Yo creo que yo tengo esta visión, que es más o menos peronista. Uno puede ser pueblo y antipueblo. En mi barrio, en mi asentamiento, hay gente que es antipueblo. El tranza es antipueblo, ¿sí? Quizá Dios va a ser más misericordioso con él, ¿sí? Porque vete a saber cómo viene, de dónde viene, todo eso. Pero es antipueblo. Y hay gente que es pueblo, bueno, que no es pobre, pero lo que tiene y lo que es lo pone al servicio de un proyecto común. No se lleva la guita a Panamá. Entonces, hoy vos me hablas de la corrupción. Seguro la hubo, seguro la hubo. ¿Quién es más corrupto? Estoy seguro, más este gobierno. ¿Que eso justifica lo anterior? Claro. Por supuesto que no. Pero además, hoy en día uno ya no sabe, porque yo ya no creo en la justicia. Empieza D'Alessio, se me van los nombres. Sí, pero el caso Ramos Padilla y lo que ha sucedido ahí. Y los cuadernos que ahora son fotocopias. Después las escucha un señor que votó a Carrió, ¿sí? Entonces, no es del Partido Comunista Revolucionario auténtico. Votó a Carrió y fue a Ramos Padilla y le dice, mire usted, me están extorsionando porque si no meto en cana a tal persona, voy en cana yo o tengo que poner tanta guita. Entonces, al final, uno empieza a decir,
bueno, y después están los que estudian, que hoy ya no hay dictadura, pero que hay una justicia que hace lo que antes hacía. Total. Paco, ¿existe el infierno? Una vez escuché a un cura que decía, existe el infierno, pero no está abierto, porque Dios es misericordioso. Ahora, si no existe el infierno, que bueno, así en el, iba a decir el diccionario, pero no en el diccionario, en el catecismo de la Iglesia Católica dice que existe el infierno. Si no existe el infierno, no es viva la pepa, hagamos lo que nos dé la gana, porque yo no tengo que hacer las cosas por si hay cielo o infierno. Tengo que hacer las cosas, a ver, en mi caso, porque sí creo que Dios me va a decir un día, ven bendito de mi Padre, o andate maldito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, o no lo hiciste. Estuve preso y me visitaste, o no lo hiciste. Estuve sin vivienda, me la diste, o no lo hiciste. No me va a preguntar si fui a misa los domingos, no me va a preguntar si soy ateo, si soy agnóstico, si soy judío, si soy musulmán. Me va a preguntar qué hice con mi hermano. Ahora, yo no quisiera tener a Videla en la piecita de al lado en el infierno. No sé cómo Dios conjugará la justicia y la misericordia. Tampoco eso es problema de él, no mío. Con todo lo que tenemos. Pero al menos, ¿estás seguro que Dios existe? Sí, de eso estoy segurísimo. No lo puedo probar. Sí, no lo puedo probar. Y mi hermana, que se pone del lado de ella, dice que es atea. Después no lo entiendo, me manda al niño al colegio católico, los bautiza, todo eso, pero... Por las dudas, es por las dudas. Debe ser. Yo que soy agnóstico, una estampita tengo, no vaya a hacer cosas. Es cierto, es cierto. Hay cosas que no hay que dejar de lado. Pero dice, sí, lo tuyo es muy fácil, porque total, si te morís, vos sabés que te vas al cielo. No, al revés, más difícil, porque yo creo en un Dios que me dice, jugate en esta vida. Pero sí creo que existe Dios. Evita, voy a traer a Evita acá. Ella decía que un mundo sin Dios es como algo así como un mundo sin sol, no me sale la palabra exacta ahora, que en los pueblos Dios habita, y eso uno lo descubre en los sectores más populares, ¿no? Sí, casi mi última pregunta es para todos, incluso para los políticos, y te aseguro que es divertidísimo ver el brete en el que se ponen algunos, porque creo que es la pregunta que todos nos hemos hecho o nos hacemos en algún momento, y nos morimos, ¿y qué pasa? Y no sabemos, porque, a ver, yo creo en que hay otra vida, ¿sí? Ahora, si no hay otra vida no me voy a enterar, así que, ¿qué problema? Claro, viste que es una cosa muy sartreana. Él dice, antes que ser pesimista, él cree que se terminaba acá, no importa, es un detalle, decir, bueno, si esto ¿Quién era el que decía eso? Sartre. Sartre. Digo, esta cosa tan finita, si es nada más que estos 80, 90 años, lo que fuera, no es pesimista. Esto lo conté muy optimista, porque te obliga a hacer, a ponerte en acción, y que es un poco lo que vos decís, hay que hacerlo ahora. Sin duda. Y además también, ¿quién haría justicia a tantos que nunca tuvieron justicia en esta tierra? Para mí, Dios va a poner Dios le va a decir, antes decían el que se suicidaba iba al infierno, ¿sí? Porque se quitó la vida y murió en pecado mortal, y como murió en pecado mortal, ¡pum!, al infierno. Un día vi una viñeta preciosa. Estaba Dios abrazando a uno que se había suicidado, ¿no? Y le dice un angelito, le dice, pero este no tenía que estar en el infierno. No, hijo mío, viene del infierno, viene del infierno. ¿Cuántos que viven en el infierno en esta tierra? Yo creo que hay un Dios que los va a abrazar y les va a decir, muchachos, acá es distinto. ¿Qué le pedís a Dios cotidianamente cuando rezás? No le suelo pedir muchas cosas porque no creo en un Dios que... Yo no le pido que gane Boca, que soy de Boca, porque hay otro que le va a pedir que gane River, porque es de River. Yo lo que le pido a Dios es que me dé fuerza para intentar vivir un poquito como vivió su hijo, ¿no? Que yo creo que es Dios que se hizo hombre para indicarnos el camino. A veces
podemos reducir a Dios a algo así como ir al almacén a pedir cosas, pero bueno, en este caso no pago, o pago de otra forma. Dios nos hizo libres, en todo caso nos mostró el camino a los cristianos, ¿no? Y a cualquiera, porque nuestra conciencia nos dice lo que está bien, lo que está mal, que el otro, bueno, es un ser humano, es tu hermano. Eso es lo que yo le pido. Ahora, Paco, digo, si Dios es todo amor, si Dios es bondad pura, ¿por qué un pibe de tu villa de Merlo sufre? Por culpa nuestra, de los seres humanos, claramente. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Eso es un libro de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Fundador de la teología de la liberación, proscripto, acusado de marxista, de tantas cosas. Es un libro absolutamente de espiritualidad. Cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Y es una relectura del libro de Job. El libro de Job era el que hacía todo como Dios manda, pero le va todo mal en la vida. Porque el pueblo judío en un momento pensaba, si vos haces lo que Dios quiere, te va a ir bien en la vida. No es así, no es así. Hay mucha gente que hace lo que Dios quiere y le va muy mal. Como es un cuentito, por decir algo, al final Job recupera todo lo que perdió y es como decir, bueno, Dios después pone cada cosa en su lugar. En esta vida muchas veces no es así. ¿Cómo hablo yo de Dios en, no sé, a personas? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en la persona que está sufriendo? Si lo veo desde un Dios todopoderoso no está en ningún lado. Si lo veo desde el Dios de Jesús, es un nuevo crucificado y entonces ahí la visión es distinta. ¿Jesús te dejaría casar a dos homosexuales? Yo estoy seguro que sí. Me está metiendo en líos, ¿Jesús te dejaría casarte a vos? Yo creo que también. Además eso, a ver, hasta lo de la homosexualidad. En la iglesia hay algo así como en la ley natural. Hay cosas que son y que siempre van a ser iguales. Bueno, por la ley natural, un rey, creo que era, le preguntó al obispo del lugar si podían cambiar el río, el cauce del río, porque inundaba la ciudad. Y el obispo le respondió que no, que si Dios hubiera querido que el río fuera por otro lado, ya lo hubiera hecho Dios. Entonces, claro, eso, una cosa inmutable, bueno, cambia los tiempos, cambia la cultura, y hay cosas que son básicas. El ama y haz lo que quieras, ¿no? Eso es básico. Después, el tema del casamiento, de los curas. Los curas se casaban hasta la Edad Media. Sí, claro. ¿Sí? La mitad de la historia de la Iglesia fue con casamiento y sin celibato. Exactamente. Y dentro de la Iglesia Católica, como en la mayoría de las religiones, hay unas personas que son consagrados y que hacen voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Esos son los religiosos. ¿Y cómo te la bancás? No, es que a veces se piensa que, no sé, que la vida... Hay un montón de gente que se dedica a determinada cosa, que le pone toda la pasión. Ni somos castrados, ni somos... A ver, la pedofilia no viene por ahí, la pedofilia viene por el poder. Igual, claramente... Muy bueno eso que estás diciendo. Es muy importante. No es que por el voto de castidad hay sacerdotes pedófilos. La pedofilia tiene otro origen, que es el poseer como una cosa al más débil. Claramente. Hoy yo estuve con una criaturita. A ver, ve en mí, ¿qué ve? Alguien que le quiere, alguien que y además que le puede dar un caramelo, por decir algo. Yo me puedo aprovechar de eso. Y eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida. El tío, dentro del ámbito familiar, es donde hay más abuso, porque el tío tiene un poder afectivo sobre la persona. También el religioso tiene un poder afectivo con el chico de su colegio. Entonces, pero para mí claramente es una cuestión de poder. Jesús no se casó. Eso era rarísimo en la época de Jesús. La verdad fue un bicho raro
en eso. Y, a ver, hay estudios históricos sobre la vida de Jesús. No estoy hablando de teología. Estamos hablando de gente que estudió y se sabe que Jesús no se casó. Y la verdad que no era un bicho raro. Total. Hay gente que decide, mientras sea por una causa buena, digo, está perfecto. Bueno, me quedó un montón para charlar, así que ¿qué tenés que hacer la semana que viene? No, la semana que viene no, pero la otra... Siempre digo lo mismo, cuando me encuentro con curas como vos, siento esta frase que para mí del Evangelio es la más revolucionaria, y me gusta decir esto, que es amar al prójimo no de cualquier manera, sino como uno mismo. Me parece que es un acto de desprendimiento, y si sirve para algo, quiere decir que me inspira un especial algo, una buena cosa, charlar con vos. Gracias por venir. Muchas gracias a usted. Esto es Luis Novarecio, entrevista. Hasta la próxima.